Entonces quiero hablarles acerca de los tiempos de los muertos esta noche. La semana pasada vimos, ¿verdad?, lo que son las dispensaciones, y vimos las dispensaciones desde la inocencia hasta la tribulación, que es la última de las dispensaciones. Hablamos, amados, entonces, que antes de que llegue la tribulación va a venir, y estamos esperando algo que se llama el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y sabe que los primeros que van a irse en ese rapto es la iglesia, pero los muertos en Cristo, la iglesia que está muerta. Dice el primer libro de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo serán levantados, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Y luego dice el versículo 17, que no lo tengo acá, que nosotros, los que hayamos quedado, seremos también arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor allá en los aires. Entonces, amados, en esta dispensación llamada la dispensación de la gracia, que ya llevamos más de 2000 años, desde la muerte de Cristo Jesús hasta nuestros tiempos, todos los que hayan muerto reconociendo a Cristo Jesús van a ser resucitados ese día del arrebatamiento, y van a ser levantados, y junto con los que estemos vivos vamos a ser llevados al cielo. Entonces, ese es el futuro que le espera a los muertos en Cristo. Ahora, mis amados, ¿qué pasa con aquellos que en este tiempo de gracia, desde la muerte de Cristo Jesús hasta este tiempo, no hayan muerto en Cristo, no lo hayan reconocido? Bueno, dice el libro de Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted puede ver que aquí no hay un término medio. Aquí no hay una posición neutral. O reconocemos a Cristo o lo negamos. Entonces, amados, qué triste esa situación con los que no reconozcan a Cristo o los que no lo hayan reconocido hasta este tiempo. Y por eso le estamos predicando a usted, para que se dé cuenta que esto es serio, que esto es real. Ahora, amados, ¿qué va a pasar con esos? Esos que no reconocen a Cristo, no lo han reconocido desde 2000 años hacia acá, van a ser resucitados después del milenio. Después de la tribulación viene 1000 años donde Cristo va a reinar en la tierra físicamente, y los que nos hayamos ido en el arrebatamiento regresamos y reinamos con él por 1000 años. Entonces, al finalizar los 1000 años, hay una resurrección de los que no hayan reconocido a Cristo, pero también de todos aquellos que hayan muerto a lo largo de toda la historia, desde la dispensación de la inocencia hasta el tiempo de la tribulación, incluyendo el tiempo del milenio. Porque sí, amado, en el milenio también la gente va a tener que reconocer a Cristo. En ese tiempo, amados, los que nazcan, porque van a nacer personas, tienen que reconocer a Cristo. Y recuerda que al final del milenio, Satanás, que ha estado apresado por 1000 años, va a ser suelto para que sea el último pascón, podemos decirle así en términos humanos, en términos hondureños, ¿verdad? El último filtro. Ahora ese tema lo vamos a tocar en otra oportunidad. Entonces, amados, todos los que hayan muerto a través de la historia, incluyendo cuando Cristo Jesús muere en la cruz, hasta el tiempo del milenio, y que no hayan reconocido a Cristo, van a resucitar 1000 años después, en eternidad, después del milenio, para un juicio que se llama el juicio en el trono blanco. Ya sabemos, amados, aquellos que en la dispensación de la gracia no reconozcan a Cristo, ¿cuál es la forma en que van a ser juzgados? Pues el que lo niega, él lo va a negar delante de su Padre, dice San Mateo 10:33. Ahora, amados, los que murieron en el tiempo
donde Cristo no había muerto, desde la dispensación de la inocencia hasta la dispensación de la ley, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿En base a qué van a ser juzgados? Si no había forma de reconocer a Cristo porque no había venido. Muy bien, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esto es lo que acabamos de hablar. Pero me interesa en Romanos 2:14, que dice, cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Versículo 15. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Hablamos, amados, que Dios, cuando hace al hombre, Dios le da al hombre algo que nosotros conocemos como conciencia. Y esa conciencia es la capacidad de poder interpretar lo bueno y lo malo. Entonces, todos los seres humanos, aunque no conozcan de Biblia, aunque no hayan escuchado hablar de Cristo Jesús, todos saben cómo actuar, en base a qué actuar. Todos tienen normas éticas y normas morales debido a algo que Dios puso en su interior que se llama conciencia. Entonces, aquí nos está hablando Pablo que los paganos no conocían ley de Dios, que los paganos no sabían lo que Dios había hecho con su pueblo allá en el desierto cuando les entregó los 623 mandamientos. Pero Pablo dice, pero hay algo que ellos tienen y es su conciencia. Entonces, aquellos que no han reconocido a Cristo, cuando estén delante del trono, ¿cuáles van a ser los factores que Dios va a usar para poderlos juzgar? Su conciencia, número 1. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora me interesa la parte en amarillo, todo me interesa, pero en la parte en amarillo es lo que estamos viendo. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí nos está hablando Apocalipsis de la resurrección de todos los que hayan muerto a través de la historia. Hasta Cristo Jesús, sin no tener el conocimiento del Mesías, y después de los que no reconocieron a Cristo Jesús. Ya hablamos que uno de los factores va a ser su conciencia. Ahora, dice la Biblia que en el cielo Dios tiene libros. No solamente es un libro, sino que Dios tiene libros. Y dice que dentro de esos libros hay uno que se llama el libro de la vida. Y por medio de eso, esos que vivieron en un tiempo donde Cristo Jesús no había venido a este mundo, van a ser juzgados, dice, según sus obras. Ahora, ¿por qué según sus obras, amados? Porque de acuerdo a tu conciencia, así va a ser tu obrar. Santiago, capítulo 2, versículo 22 nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí hay dos cosas que nos dice Santiago, que la fe es demostrada por las obras y que a Abraham lo justificó el que le creyó a Dios. Entonces, amados, Abraham no tenía forma de haber confesado a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le justificó delante de Dios? Número 1, que le creyó a Dios. ¿Cómo le creyó? Todos, amados, nacemos con conciencia de que hay un ser espiritual, hay un Padre espiritual. Todos tenemos esa necesidad espiritual en nuestros corazones. Ya puede ser el ateo más acérrimo. Ahí en ese corazón hay un instinto, hay una conciencia
que le dice que existe un creador. Por muchas teorías evolucionistas que existan, amados, la gente se da cuenta de que son absurdas, totalmente absurdas. Ahora, Santiago nos dice que la fe actúa, amados, juntamente con las obras. Entonces, nadie va a hacer algo bueno si no sabe que hay una conciencia de lo bueno y de lo malo. Ahora, recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento. Recuerde que estamos hablando desde la dispensación de la inocencia hasta que Cristo Jesús muere en la cruz. De ahí hacia atrás, amados. Ahora, de Cristo hacia acá, ya no es por obras. Porque muchos pueden pensar, entonces, si yo soy muy buena persona, si yo hago obras buenas, eso me va a justificar delante de Dios. Después de Cristo Jesús, somos justificados por su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado y podemos entrar a la presencia de Dios, Hebreos 4:16, y lo que mira Dios es la sangre de Cristo en nosotros. Ya no mira el pecado, tampoco le estoy abriendo una puerta para que peque, pero dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos, Cristo Jesús, Él es nuestra justicia. Pero eso es desde Cristo Jesús hasta nuestros tiempos. Entonces, en el Antiguo Testamento, Él les era contado por justicia, Él que su conciencia les dictara y ellos siguieran esa conciencia del saber lo bueno y lo malo y reconocer que había un Dios. Esa es la forma en que van a ser los muertos en aquel tiempo juzgados. Estamos hablando de los muertos antes de Cristo. Quiero hacer esa remarcar, ¿verdad? Y aclarar esto bien. Ahora, los muertos duermen mientras esperan la resurrección, porque estamos hablando de la resurrección, de los muertos en Cristo que resucitarán primero, y estamos hablando de aquellos que hayan muerto sin Cristo Jesús. Ahí van a tocar un día su puerta y le van a llegar con esta teoría y le van a decir, mire lo que dice aquí la Biblia, que los muertos duermen, ellos no saben nada. Y eso es lo que queremos esta noche poder entender si es así. Por ejemplo, dice Lucas 8:52, y aquí está hablando Jesús, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Muy bien. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cristo Jesús llega a la casa de aquel hombre, aquel fariseo, y su hijita acababa de morir, su hijita de 12 años. Y Jesús les dice, no está muerta, sino que duerme. Entonces aquí encontramos un argumento que si usted lo mira así nomás, usted dice, pero si lo dijo Cristo, el que muere está durmiendo. Que Dios me libre, amados, de querer rebatir las palabras de Cristo Jesús. Pero lo que queremos, amados, es poder entender en qué contexto nos habla Cristo Jesús. ¿A qué se refiere cuando Cristo Jesús dice que el que muere duerme? Le quiero dar otro texto que está en Eclesiastés 9:5-6. Aquí está hablando Salomón. Dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amados, ¿sabe que una vez llegaron a mi puerta y me dijeron, mire, los muertos ya no saben nada, ellos duermen y van a estar así hasta el tiempo de que sean juzgados? Y me dieron este versículo. Ahora, si usted, amados, mira este versículo, es bastante convincente. Los muertos nada saben, su memoria está puesta en olvido. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Aquí está hablando que ya no tienen sentimientos. ¿Cómo va a tener sentimiento un muerto? Entonces, amados, si usted lee este texto, usted se convence y usted dice,
es la Biblia. Y la Biblia no puede contradecirse, amados. Y la Biblia no puede contradecirse. Y la Biblia se explica sola. Y ese es uno de mis puntos cuando hay que tratar temas así que son sensibles, ¿verdad? Temas fuertes, temas complicados. Entonces, amados, aquí nos está diciendo Salomón que los muertos ya no saben, que no tienen sentimientos, ya no tienen memoria y que ya prácticamente dejaron de existir. Ahora, amados, quiero que mire algo en este mismo texto. En el versículo 6, que Salomón dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Quiero que tome en cuenta esto que dice Salomón. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Le voy a dejar una tarea, hermano. Léase el libro de Eclesiastés y usted se va a dar cuenta que al comienzo Salomón comienza hablando de todo lo que tiene, de las riquezas que tiene caballos, que tiene viñedos, que tiene fuentes de agua, que tiene oro, que tiene plata, que tiene doncellas y de todo lo que tiene. Y después usted va a ver un giro donde Salomón comienza a hablar y dice que el trabajo es un esfuerzo en vano, que la sabiduría es un esfuerzo en vano, que el esforzarse no vale la pena. Y un lenguaje bien pesimista que usa Salomón, y siempre usa esa frase: todo lo que se hace debajo del sol no sirve para nada. Aquí lo estoy resumiendo, ¿verdad? Aquí lo estoy parafraseando. Todo lo que se hace debajo del sol no sirve, no funciona. ¿Para qué esforzarse tanto? Amado, si usted lee a Salomón y lo agarra tal como él escribe, usted se deprime. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir Salomón con todo lo que se hace debajo del sol? Salomón está hablando desde una perspectiva terrenal. Todo lo que está debajo del sol es todo lo terrenal. Entonces, cuando está hablando de esta forma, está hablando desde esa perspectiva, de la perspectiva terrenal en la que él miraba las cosas. Entonces, amados, Salomón aquí lo está viendo desde el punto de vista negativo y pesimista en el que cayó Salomón, el hombre más sabio del mundo. Entonces, no podemos nosotros tomar todo lo que dice Salomón como, amados, un modelo de vida. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted no tendría que trabajar. Porque Salomón dice, ¿para qué tanto esfuerzo? Lo que le queda a uno es solamente ese trabajo duro, arduo, y el cuerpo lo resiente. Salomón dice, ¿para qué la sabiduría? ¿Para qué llenarse de tantos libros? No sirve para nada. Entonces, amados, si usted toma todo eso, esa filosofía de Salomón en Eclesiastés, usted prácticamente no vino a hacer nada a este mundo. Y ese es el punto de vista de Salomón cuando habla de los muertos. Vamos a dejar a Salomón. Ahora vamos a ver, Cristo dijo, cuando estaba en la cruz, recuerda que habían dos malhechores. Uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Y aquí podemos ver, amados, lo que dice Mateo 10:32 que hablamos. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconozco delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, pues yo lo negaré delante de mi Padre. Ahora, este hombre le reconoció en público porque estaba colgado en una cruz y era un espectáculo público. Ahora, me interesa la respuesta de Jesús, porque el hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba hablando, amados, después del milenio. Él tenía la idea que tenía Marta y María de la resurrección de los muertos después del milenio. Pero mire la respuesta de Jesús, ahí está en rojo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, amados, si los muertos duermen, ¿cómo es que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque ese día murieron los dos. Entonces, ¿cómo es eso de que los muertos nada sienten? Y de aquí en adelante le voy a demostrar qué es lo que pasa en cuanto a la muerte. Más que todo a la muerte de los justos, ¿verdad? Y también pues de los que no son justos.
Pero esta noche, amado, es la oportunidad que usted reconozca a Jesús si no lo ha reconocido. Porque morir sin Cristo es la peor tragedia que puede, amados, suceder en una persona. Filipenses 1:23, aquí está hablando Pablo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí Pablo nos está diciendo dos cosas. Mire que no nos está diciendo Pablo, yo quisiera estar con Cristo, pero para estar con Cristo tendría yo que esperar 3000 años. Y después de la resurrección de los 1000 años, del milenio, pues yo estaría con Cristo. Aquí está hablando Pablo en tiempo presente. Yo deseo partir y estar con Cristo. El partir de Pablo está hablando de morir, ¿verdad? Entonces les está hablando, yo quisiera morir en este momento y estar con Cristo, pero tengo que quedarme en la carne por ustedes. Entonces, amados, Pablo muy claramente entendía que el partir significaba, amados, estar inmediatamente con Cristo. El morir significaba estar inmediatamente con Cristo. Muy bien. Dice primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Aquí también está hablando Pablo. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Ahora, cuando hablamos de resurrección, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la resurrección del cuerpo, no del espíritu. Entonces Pablo dice que el sembrar un cuerpo corruptible es que cuando uno siembra, hermanos, ¿qué es lo que hace? Introduce una semilla debajo de la tierra. Eso sucede con el cuerpo. Cuando nosotros morimos, cuando alguien muere, se siembra ese cuerpo corruptible, pero el día que suene la trompeta y que Cristo venga por su iglesia, ese cuerpo resucita incorruptible. Entonces lo que resucita es el cuerpo, no es el espíritu. Lucas 20:37. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para él todos viven. Aquí está hablando Jesús y está hablando de la resurrección, de los muertos que han de resucitar, porque los saduceos, que era otra facción en aquel tiempo, de los gobernantes religiosos de Israel, no creían en la resurrección y pusieron a prueba a Jesús y le decían, Señor, si alguien muere, si una persona muere y está casado y aquella mujer se vuelve a casar y también el segundo muere y luego el tercero muere y así, le pusieron 7. Cuando esta mujer resucite, ¿de quién va a ser la esposa? Si son 7 los que han muerto. Y Jesús les enseña lo equivocados que estaban acerca de la muerte y de la resurrección. Jesús les dice, es que Dios es un Dios de vivos. Ustedes no conocen las escrituras. Van a llegar a ser igual que los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, amados, nos dice la escritura, el mismo Señor, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Otra pregunta que usted me está haciendo esta noche. Entonces, si el espíritu es inmaterial, no siente, porque, amado, si usted muere, su espíritu se va con Dios. Allá está. Lo que se sepulta es el cuerpo, y es el cuerpo el que va a resucitar. Ahora, ¿será que cuando un justo muere y el espíritu se va con Dios, es como un fantasma transparente que no siente nada, que solamente es una figura ahí que anda volando y tiene que esperar hasta la resurrección del cuerpo para volver a tener vida? ¿Será que así será esto?
Vamos a ver. Mire, aquí está hablando Pablo. Dice Pablo, segundo libro de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo está hablando de sí mismo. Mira que hay un antecedente del arrebatamiento. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. Ahora quiero que se dé cuenta en algo. Pablo no sabía si estaba en el cuerpo o si estaba en espíritu. ¿Cómo es eso? Amados, ¿cómo alguien no se va a dar cuenta si no está en el cuerpo? Entonces, no me pregunte cómo, hermano. No me pregunte por qué. Pero los que están con el Señor sienten como que si tuvieran cuerpo. Bueno, aquí tengo más textos. Mire, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo material, también hay un cuerpo espiritual. Y en 2 de Corintios 5:2 se le llama cuerpo celestial. Clásico. Lucas 16, 22 y 23. Aquí hay dos personajes que mueren. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quiero que mire aquí dos diferencias. Mire dos diferencias. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí los ángeles vinieron a traer a el mendigo que murió. Pero el rico dice que murió. ¿Quién lo vino a traer? No dice que vinieron a traer los ángeles, solo dice que fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muy bien, aquí murieron los dos. Uno era justo y el otro era sin misericordia, ¿verdad? Entonces tuvieron dos destinos distintos. Y ya le hablé, recuerda que le hablé del abismo, y que en el Antiguo Testamento había lo que se conocía como el Seol, donde había un lugar llamado el Hades, que es el infierno, y luego había una gran cima con una gran abertura, y arriba había lo que se llamaba el seno de Abraham, que era el paraíso. Antes de Cristo, después de Cristo, el paraíso se lo lleva para el cielo. ¿Ok? Entonces, amados, el rico dice que llega al lugar donde está en tormento. ¿Por qué? Porque no era un hombre justo, sus obras eran malas. Entonces, amados, murió acá, sus ojos se cerraron de su cuerpo físico, pero se abrieron en ese lugar. Y mire, dice que alzó sus ojos, podía alzar sus ojos, y vio, podía ver, y dio voces, podía hablar. Muy bien, ahora dijo: manda a Abraham para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, ¿qué es lo que quería? Que con el dedo le llevaran agua para sentir la frescura del agua. ¿Cómo es esto? Tenía lengua y él quería sentir la frescura del dedo mojado, siquiera el dedo mojado de Lázaro. Entonces este hombre, estando ahí, amados, tenía una vida, un espíritu, pero ese espíritu sentía como que si tuviera cuerpo. Eclesiastés 12:7. Aquí mire, hablando Salomón, ya en los últimos capítulos. En los últimos capítulos, ya Salomón como que va cayendo a tierra, ¿verdad? Y en el capítulo 13 dice: bueno, el resumen de todo esto que les he hablado es el siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y aquí en el 12 dice lo siguiente: 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces aquí hace una diferencia. Dice que cuando alguien muere,
el cuerpo, que es polvo, recuerda que Dios nos hizo del polvo, vuelve a la tierra, que es polvo, pero el espíritu se va a Dios. Entonces el cuerpo queda acá y el espíritu se va con Dios. Lucas 8:54, otro ejemplo, cuando Dios resucita a una persona. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Amados, aquí Jesús está resucitando a aquella muchacha que hablamos al principio, aquella niña de 12 años. Entonces, ella había muerto, pero dice que cuando Jesús la resucita, su espíritu regresa a su cuerpo. Entonces se levantó. Entonces, amados, su cuerpo había ya finalizado su función, pero su espíritu, amados, estaba en el cielo y tuvo que regresar. ¿Por qué? Porque la voz del maestro trasciende cualquier tipo de dimensión. Amados, no sé cuántos miles y millones de millas o de kilómetros recorrió ese espíritu para llegar donde estaba el Señor Dios y tuvo que regresar de nuevo por la orden del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Voy a tratar de explicarles esto. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Si usted mira ahí la imagen, esa es la parte de cómo se reproducen los embriones en el cuerpo, el desarrollo celular del humano. Aquí el salmista está hablando que desde que estaba en el vientre de su madre, su embrión vieron los ojos del Señor. Ahora, ¿qué es un embrión? El término embrión que se utiliza aquí para embrión es golem, una palabra que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, siendo por lo tanto de difícil significado. En general, ha sido interpretado siempre como envoltura. Muy bien, entonces, aquí encontramos, amados, que Dios forma el embrión y el embrión comienza con una célula, con una sola célula. Y después se va dividiendo en 2, en 4, en 8, 16, 32, hasta que se forma el feto, ¿verdad? El ser humano. Entonces, esa envoltura Dios la hace. Ahora, Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, y Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Aquí se lo puse en negrito lo que me interesa, dice. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, amados, Dios forma primero el embrión y después forma el espíritu del hombre. Está el embrión y Dios forma el espíritu del hombre. No sé si usted en algún momento se ha puesto a meditar en la reencarnación. Y he escuchado testimonios, ¿no? De un niño de 10 años que dice que tiene su esposa en tal lado y va y es cierto, tal como él la dice, y tiene hijos, etcétera. Y mira la casa, el color y da muchos detalles, amados. Entonces, y muchos utilizan esto para decir que la reencarnación existe. Y esto viene de las religiones hindúes, ¿verdad? Si se acuerda que hablamos de las religiones. Y tiene que ver con lo que ellos tienen como filosofía del karma, que si usted se porta bien, entonces su reencarnación va a ser un ser humano. Pero si se porta mal, usted va a reencarnar en una cucaracha, o en un ratón, o en un chanchito. Mire qué tipo de creencias, hermano, y la gente lo recibe. Y hay muchas personas que creen esto de la reencarnación. Y aquí me dice, hermano, que Dios forma el espíritu. Dios lo forma el espíritu. No es que un espíritu se sale de una persona cuando muere y se mete en otra y reencarna. No, hermano. Dios forma el espíritu ahí en el embrión. Está el saquito, el embrión, y Dios ahí forma el espíritu. Mire qué grande es el Señor. Y también hay otro paradigma que no sé si usted lo ha escuchado, que dicen que nosotros los seres humanos somos los ángeles que no se comprometieron en la rebelión. Ellos dicen, mire, se la voy a decir por si un día la escucha. Esta teoría dicen
que cuando se revelaron los ángeles en el cielo, hubieron ángeles que se fueron con Satanás, hubieron ángeles que se quedaron con el Señor, pero hubieron ángeles imparciales que dijeron, no, yo ni con uno ni con otro, yo me voy a quedar aquí a ver quién gana. Y no se comprometieron. Y según esta teoría, estos ángeles fueron enviados a la tierra en forma de seres humanos. Y estamos aquí siendo probados para ver si pasamos la prueba. Amados, esa teoría no tiene fundamento bíblico, por si usted la escucha. Entonces, con este texto, eso queda derribado. Porque, amados, no somos espíritus de ángeles que venimos y nacemos como personas. A cada uno de nosotros Dios nos formó. A cada uno de nosotros Dios nos hizo en el embrión. Entonces, amados, encontramos aquí, amados, que Dios forma a los espíritus. Hay otra teoría también, amados. Hay otra teoría que dice que en el cielo Dios tiene los espíritus y que cuando alguien va a nacer, Dios lo agarra como una camisa y se la pone a alguien. No es así, amados. Aquí en la tierra, en el vientre de la madre de cada uno de nosotros, Dios forma el espíritu. Amados, yo no sé si usted se siente agradecido con ese Dios que, amado, se tomó el tiempo para formarlo a usted. Tan bonito que es usted. ¿O no? Usted es bonito, hermano. Usted es bonita, hermana. Un cabello suyo, amados, es bastante complejo, no digamos todo lo demás. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a resucitar? Para rematar, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice Santiago, amados, que el cuerpo, cuando no tiene espíritu, está muerto. Entonces, ¿qué es lo que va a resucitar? Resurrección es volver a la vida. Pero ¿qué es lo que está muerto? Es el cuerpo. El espíritu no puede resucitar porque el espíritu está vivo y está con Dios. No sé si esta noche estamos ya concluyendo la idea. Entonces, estas cosas son necesarias que las entendamos, amados, porque tienen que ver con la escatología, tienen que ver con la resurrección de los muertos que dice Apocalipsis capítulo 20 y con primer libro de Tesalonicenses 4, 16 y 17 en cuanto al arrebatamiento, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, no queremos dejar lagunas. Existen los fantasmas. Amado, ¿alguna vez usted ha visto algún fantasma? No quiero herir ninguna susceptibilidad, ¿verdad? De que usted piensa que un día se le apareció un familiar y usted se sintió muy bien. No quiero herir eso, hermano. Pero ya vimos en Lucas 16 que no existen los fantasmas y ya lo vamos a ver también. Entonces, mire que creo que tengo el texto ahí. Que el rico cuando muere le dice a Abraham, déjame ir y ver a mis hermanos, porque quiero avisarles que no vengan a este lugar. Y le dice a Abraham, no, el que está aquí ya no puede salir, ni nadie puede venir de allá para acá, ni de acá para allá puede salir alguien. Entonces, amados, los fantasmas no existen. Esas apariciones son espíritus malignos que se aprovechan para tomar forma de personas y aparecérseles. Entonces reprenda eso, ore, ¿verdad? Y eche eso de su casa. No permita que esas cosas sucedan, porque eso no es de Dios. Y se lo voy a demostrar. En la Biblia hay un texto en el libro de Samuel, cuando Saúl, el rey Saúl, ya no encuentra salida por ningún lado, Dios se ha apartado de él y él quiere conocer lo que le depara el futuro y visita a una bruja. Entonces, ahí dice que se le apareció el fantasma de Samuel. Vamos a ver si es cierto que se le apareció el fantasma de Samuel. Aquí está el texto que le decía, mire. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, se acordaba que tenía 5 hermanos, tenía memoria. Y esto, amados,
Quien lo está narrando es Jesús. Y esto no es una parábola, porque Jesús utiliza nombres, Lázaro. Y cuando utiliza nombres, no está hablando de algo ficticio, no es una parábola para explicar algo, está hablando de un hecho real que sucedió. 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, amados, le dicen, no es que si me vieran a mí, yo les dijera, qué feo es esto, me van a creer. Y le dice Abraham, tienen al hermano Giovanni que les predica y les explica que eso no existe. Y si no le creen a él, peor que le van a creer a un muerto. Entonces, amados, está la Biblia, están los pastores, los profetas de Dios, los evangelistas, amados, que les hemos estado predicando que este es el tiempo mientras estamos vivos de reconocer a Jesucristo. Y este tiempo es lo que determina nuestra etapa en la eternidad final, hermanos, nuestra vida final. Entonces, las decisiones que tomemos en esta vida que es temporal, hermanos, son 70, 80 años, los más robustos, dice la Biblia, va a determinar una eternidad. Deuteronomio 18:10. Aquí Dios está poniendo una base, dice, no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aquel que consulta muertos, que va a centros de adivinación, donde hay brujas que le llaman al muerto o que juega tabla ouija, jóvenes, esto es importante. La tabla ouija es una entrada de demonios que a veces se presentan con apariencia de algún familiar o aparece el nombre de algún familiar, son demonios. Eso es abominación para Dios. ¿Por qué le pongo este texto? Se lo pongo porque si Dios prohíbe consultar a divinos, hablará después por un muerto. Primera pregunta lógica. Entonces, si Dios le prohibió a su pueblo consultar brujos y consultar muertos, le va a aparecer Dios después un muerto a Saúl. ¿Verdad que tiene lógica esa pregunta? Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del 1 al 19. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo. Solo me quedan 5 minutitos, pero voy a tratar de aprovecharlo bien. Muy bien. Voy a tomar algunos versículos, ¿verdad? De estos textos que son, que es largo. Y se disfrazó Saúl, dice, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Mire, el mismo Saúl estaba quebrando las reglas porque él había sacado todos los brujos. Cuando él comenzó bien. Se fue a consultar a una divina. Y dice que se disfrazó para que no lo reconocieran. Se disfrazó para que no supiera la bruja que él era el rey. Pero mire ahora lo que dice la Biblia. Que a Saúl lo reconocía todo el mundo porque de los hombros para arriba ya podía ponerse todo el pueblo y Saúl sobresalía de hombros para arriba. Mire qué hombrón era ese. No era un enano, hermano. Ese era un hombre de arriba de 2 metros quizás, de aquí para arriba. Ahora, ¿usted cree que la divina no lo iba a reconocer que era Saúl? Sí lo reconoció, hermano, sí lo reconoció. Entonces, primer punto, Saúl se disfraza y aquella mujer sabe quién es y sabe qué es lo que quiere. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Muy bien. Dice el versículo 12 que aquella mujer vio a Samuel.
pero no dice que Saúl vio a Samuel. Dios dice que ella lo vio. Pero mire que cuando le pregunta a Saúl, ella dice que lo que vio son dioses que suben de la tierra. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sabe? Versículo 12. Le dijo a Saúl lo que Saúl quería escuchar. Como muchos en estos tiempos, ¿verdad? Que nos gustan que nos prediquen lo que queremos escuchar. No nos gusta que nos hablen de pecado, no nos gustan que nos hablen de santidad, de arrepentimiento, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Entonces, amados, cuando ella le dice a Saúl que lo que vio son dioses que suben de la tierra, dioses con D minúscula. ¿Qué son esos dioses, hermano? Son demonios. Dios mismo le dijo a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, lo que esta mujer dice que vio fueron dioses que suben de la tierra. ¿Por qué no dijo dioses que vienen de arriba, del cielo? Amados, si no será que eran dioses que estaban saliendo del abismo, que estaban saliendo del infierno, dioses con D minúscula. Entonces aquí podemos ver que no fue a Samuel el que vio, fue dioses, fue demonios. Versículo 14. Le pregunta Saúl, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Ahora, ¿cómo sabía ella si era Saúl, si venía cubierto de un manto? Ella no está diciendo, es Samuel cubierto de un manto. Ella dice, un hombre anciano cubierto de un manto. Entonces dice, Saúl entonces entendió que era Samuel. Aquí no está diciendo, Saúl entonces lo vio y vio que era Samuel. Dice que entendió. ¿Por qué? Por toda la información que esta mujer le estaba dando y diciéndole lo que Saúl quería escuchar. Y Saúl fue asociando, vio un anciano. Está saliendo de abajo, del Seol. Entonces debe ser Samuel. Pero nunca dice que Saúl vio a Samuel. Toda la información se la dio la bruja y le dio lo que ella quiso que él entendiera. Y ahí le hizo reverencia a un demonio. ¿Cómo se llama? El rey Saúl. Entonces, amados, en ningún momento aquí nosotros encontramos que fue Samuel que salió, hermanos, y se presentó como un fantasma, sino que todo fue una manipulación de aquella bruja, porque sabía que si no le daba la respuesta que quería escuchar el rey Saúl, Saúl la podía matar. Muy astuta, ¿verdad? Las tinieblas, amados, funcionan así, trabajan así, astutamente. Entonces, todos esos que visitan esos centros de brujería están en grave peligro. Muy bien. Entonces, con esto, quiero terminar este tema. Que Dios les continúe bendiciendo.